Ciclo de conversaciones Área Beta 2024. Estamos en el capítulo Visionarios, hoy conversando con Eduardo Constantini. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos, por alojar esta conversación. No, gracias a ustedes. Siempre es agradable, ¿no? Conversar, reflexionar. Totalmente. ¿Dónde estamos? Bueno, ahora estamos en el Malva. ¿Qué es el Malva para vos? ¿Qué significa este lugar? No me puedo imaginarme sin el Malva, Mira. ¿no? Porque yo empecé coleccionismo hace más de 40 años. El Malva se fundó en el 2001. 2001. O sea, ya son 23 años. Continúo coleccionando y el arte es parte de mi vida, ¿no? Qué lindo. Bueno, yo una pequeña secuencia de quién sos vos acá. Bueno, la gente lo sabe, igual lo presento muy rápidamente. Eduardo es un empresario con especialidad en finanzas y en desarrollo urbanístico. Sos un muy activo emprendedor, has creado muchas cosas. Sos un filántropo del arte, muy dedicado también y muy generoso. De hecho, el museo este es, como vos decías recién, una de tus grandes creaciones y legados. Creaste en el 91 Consultatio, en el 98 Nordelta, en el 2001 el Malva, en el 2007 Las Garzas, fuera Argentina, en Uruguay, en 2008 Puertos, en 2009 empezaste con Estados Unidos, con Oceana Key Biscayne, unos años después Oceana Val Harbor, en el 15 el Puente de la Laguna Garzón, que es un ícono arquitectónico, en el 17 Oceana Puerto Madero y Oceana Nordelta, y las construcciones siguen, me imagino, sigue tu trayectoria. Así que yo creo que te describe muy bien tu obra y muestra una persona sumamente activa, divertida, comprometida con lo que hace, ¿no? Me gustaría arrancar preguntarte hablando de educación, pero no de la educación, sino de tu educación. ¿Qué recuerdo traes del colegio? ¿Qué nos puedes decir del colegio? Yo busqué mucha información tuya de dónde estudiaste, qué estudiaste. Conseguí poca información del colegio. Por suerte. No, yo empecé como de menor a mayor y en mi vida, ¿no? Tal vez lo rescatable de mi niñez es la educación que yo recibí en el entorno familiar. Okay. O sea, de mis tíos, mis tías, mi abuelo, mis abuelas, mis padres, mi padre. Familia de muchos hermanos y hermanas, ¿no? Sí, 13 hermanos, más una prima que es como una hermana que quedó huérfana y entonces vivíamos todos juntos, o sea, éramos 14. Porque en realidad, en el principio de mi vida, yo me rebelé, era muy travieso, era lo peor, el peor del colegio. ¿En serio me decís? Claro, o sea, mi padre había fundado un colegio con otros padres, el San Juan el Precursor, y terminaron echándome del colegio en primer año. Del colegio de tu padre. Claro, no era de mi padre, había muchos padres, sí, ¿no? sí. Un colegio católico, me acuerdo del cura Castañé. Y entonces yo terminé pupilo. O sea, fui el único de la familia, era la oveja negra. Mis padres no sabían qué hacer conmigo y me enviaron a un colegio acá en Capital, a un colegio también, en este caso de curas, el San José. Y ahí me pegué contra la pared de lleno. Mirá vos. Y comencé a estudiar a mis 13, 14 años, ¿no? Pero bueno, pero me terminé de enderezar al final de la secundaria. Yo casi fui abanderado en un colegio San Isidro de Labrador y simultáneamente hice el ingreso a la UCA, ¿no? Y de ahí durante mi carrera universitaria trabajé desde un comienzo. Entonces no tuve
todo el tiempo que hubiese querido para estudiar. Claro, claro, Tenía claro. que ir a la facultad unas 4 horas, trabajaba 8 horas, fichando al principio, Ujú. y encima tenía que viajar de San Isidro a Capital, entonces llegaba tarde a la noche, entonces podía estudiar un poco a la noche, pero también los fines de semana. O sea, de- era como un enamorado de la ciencia, Claro, primero de la claro, filosofía, claro. del pensamiento económico. Ujú. Me gustaba mucho la facultad, pero no tenía, como te digo, tanto tiempo, ¿no? Oíme, y de hecho en la universidad terminás como, te gradúas como a los 25 años, que es como un Claro, poco más yo grande, me ¿no? gradué un poco más Sí. tarde, porque empecé tarde, porque repetí grados, Ah, ok, repetí un ok. grado, repetí un año, Ujú. antes de enderezarme, entonces terminé 2 años más tarde. Y después durante la facultad, que me estaba yendo muy bien en el trabajo, un año, y a su vez mis compañeros estaban haciendo la colimba, Ujú. ese año lo destiné al trabajo, Totalmente. y entonces eso me llevó a recibirme más o menos a los 24 Ujú. años. Trabajé 3 o 4 años más, ahorré Ujú. $25.000, Ujú. con eso me pagué un máster en Inglaterra. Déjame hacerte una pregunta de ese máster, porque ese máster es muy interesante. Vos te fuiste a estudiar un Master of Arts en Quantitative Economics en una universidad que no es una universidad muy conocida. Y en ese momento además era una universidad muy nueva, que es la Universidad de De Anglia, East Anglia, que queda en en Norwich, Norfolk. en Norfolk. Sí, Norwich, no, es el condado de Norfolk, Ujú, que es unas 3, 4 horas de de Londres. Londres. ¿Por qué? Claro que efectivamente no era una universidad tan conocida, ahora Ujú, que es una universidad muy conocida por la parte de literatura, porque se hace como una convención sí. de literatos, la Ujú, más famosa del mundo, mirá ujú, vos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Yo soñaba con ir a una de las 3 facultades más famosas de Inglaterra, y me rechazaron de una, ¿entendés? ujú, Porque precisamente en la facultad yo tenía un promedio de 6,50, ok, por lo ok. que te dije Claro, anteriormente, claro, ¿entendés? claro, claro. Sin embargo, yo durante todo ese periodo siempre me elaboré a mí mismo, ¿entendés? Ujú. De hecho, yo fui a estudiar afuera cuando estaba en lo mejor de mi carrera profesional, Profesional de ese momento, claro. de ese momento, que trabajaba con mi hermano en la industria frigorífica, y Ujú, justo habíamos comprado otro frigorífico, pero yo quería hacer mi camino. ujú, Soñaba con estudiar en el exterior, soñaba con Inglaterra, que fue la cuna de la ciencia económica, ¿no? totalmente. Con Adam Smith, David Ricardo, Ujú, etcétera. Y allí fui. Y sí, era un máster que en realidad eran 2 años, pero como yo había estudiado 5, tampoco sabía muy bien inglés. eh, Me permitieron hacerlo en uno. Me tomaron ok, ok. exámenes, y de 30 alumnos, a 2 nos permitieron hacerlo en un solo Te año. dieron equivalencias. Sí, por el nivel en Sí, sí, realidad, sí, sí, ¿no? sí. Em, y fue como un máster tedioso, porque era muy matemático, y era una estructura un poco nueva Mm, mm. del máster. Me acuerdo que había un profesor asiático que escribía los ganchos de matemáticas en el pizarrón, ¿viste? Aparte, yo estaba pagando derecho de piso, Mm. etcétera. En Pero, un idioma con el que no te sentías cómodo, o sea, claro, una fue montaña. una gran enseñanza Mm, de vida, mm, es decir, en un país diferente, etcétera. Una gran enseñanza de vida. Yo ujú, creo que también me ayudó a crecer, ujú, a madurar. Y entonces, bueno, me pude recibir. Nos recibimos 7 alumnos nada más. mira, mira. Y Porque, regresé a la Argentina, ¿no? porque más vos viajaste con tu familia, ya tenías Sí, yo hijos, tenía 3 tenías hijos. una carga de Tenía más o estructura. menos 29 años, Ah, ah, y ya tenía 3 hijas de 7, 6 y 5 más o ujú, menos. ujú. Por supuesto, un presupuesto acotado, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces volví
a la Argentina, que tenía $8.000, pero le había prestado el auto a mi hermano. Entonces, lo usó un año, tuve que cambiar el auto, que me salió $4.000 el cambio. Esas cosas no me olvido nunca. Claro, claro. Una tía abuela que era divina, me devolvió el departamento que yo le había prestado, que le habíamos prestado. Y bueno, y entonces ya me dediqué a trabajar. Yo que en realidad quería trabajar para el Ministerio de Economía, el Banco Central, me gustaba más la parte de la macroeconomía, Claro. la economía social, ¿no? Pero en el país era muy difícil, Sí. los sueldos que se pagaban eran muy bajos, en la administración pública, entonces me dediqué al sector privado. Bien, qué interesante, porque esto no te lo había escuchado, no te lo había leído en ningún lugar. En algún momento escuché que vos hacías una linda definición de lo que es emprender, como que buscar la propia identidad, ¿no? Que es como, en vez de buscar hacer impacto con algo original, es buscar la originalidad de uno desplegada en algo. ¿Querés contarnos algo de ese principio? Si esto es algo que descubriste, que fuiste viéndolo a medida que ibas No, haciendo en tu trayectoria. bueno, yo creo que, no sé si tal vez por ser, no sé si fue por ser familia numerosa o por lo que fuera, o por la enseñanza que me dieron mis padres, mi hermano mayor, etcétera. Yo siempre me pensé a mí mismo, como te dije, ¿no? Yo siempre hice mi propio camino, siempre hice cosas diferentes, y eso me fue fogueando, ¿no? Pero yo creo, independientemente del emprendedor, creo que en la vida uno tiene que definirse, o sea, tiene que construir su propia identidad, y a partir de la construcción de su propia identidad, uno se da cuenta de lo que quiere ser, ¿no es cierto? También ayuda a descubrir la vocación de uno, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que uno tiene que vivir de acuerdo a esa identidad, a esa vocación, de ahí se van desprendiendo también los deseos, las ambiciones, los objetivos, las estrategias, ¿no es cierto? Pero la identidad es fundamental. Si vos no sabes quién sos y qué querés en la vida, evidentemente no puedes arrancar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, cuidado, que uno, eso es un camino y es un proceso, y no tiene 100% de grado de libertad. Pues yo tal vez hubiese preferido ser filósofo, por ejemplo, ¿entendés? O sociólogo, pero después fui encontrando lo posible. También vos sos una mezcla del utópico, pero lo realizable al mismo tiempo. Hay una dualidad. Es como un romanticismo aterrizado. Claro, que vos tenés que, y aparte en el tiempo, por supuesto, somos seres que vivimos en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces vos, de acuerdo a tu situación, al momento de tu vida, etcétera, etcétera, vos vas actuando de acuerdo a tus posibilidades, y te vas reorientando si tenés en el fondo, si vos tenés una meta, ¿no es cierto? Esa meta puede modificarse en el tiempo, ¿entendés? Porque, por ejemplo, el país era un lío, entonces yo al principio de mi carrera me di cuenta que por mis facultades o lo que fuera, creí que lo que más me convenía eran las finanzas, por ejemplo, y me volqué a las finanzas, que me daba un grado de libertad. Totalmente. Que a mí me permitía estar invertido, o si todo el país era un lío, estar desinvertido, y bueno, para ese momento que yo quería crecer económicamente, bueno, pero eso no fue mi meta, no fue un fin en sí mismo, porque yo en un momento de haber vivido esa situación, dije, no, yo no quiero ser una cuenta corriente en un banco, yo quiero hacer cosas en el mundo real. Entonces
aún sabiendo que tal vez no era lo más conveniente, comencé a hacer los desarrollos inmobiliarios. Claro. Oíme, después de tantas cosas hechas, y hechas yo te diría con éxito, porque lograron visibilidad, porque lograron construirse como probablemente vos te propusiste que se construyan, ¿has podido identificar algún patrón que sigas vos para tratar una idea? ¿Viste? Porque el empresario siempre está vinculado a que tiene un proceso para tratar una idea, y en dónde la habla, con quién la piensa, cuánto tiempo le da para ver qué decanta, si prototipa y testea en algún tamaño en algún otro lugar y después no hace nada y ve cómo... ¿Tenés algún proceso vos identificado tuyo de cuál es la trayectoria que sigue una idea en vos hasta que vos lográs decir, sí, es esto, quiero hacerlo? Bueno, ¿O es medio aleatorio? Bueno, en general, nuevamente, partiendo de esa idea que uno tiene su propia identidad, Sí. los proyectos que uno intenta materializar también tienen tu identidad, tienen una identidad, o la pueden tener, porque a veces tengo posibilidades de hacer proyectos que yo veo que no agregan mucho, que es como una repetición de otros tantos miles que hay, Claro. y eso no me moviliza a Claro, mí. claro. Independientemente del resultado económico que puedan tener, tal vez no, yo eso no lo hago, digamos. Claro. Entonces, generalmente yo intento hacer cosas que veo que tienen atributos. Me imagino, por ejemplo, si es un desarrollo inmobiliario o es una colección, por ejemplo, colección de arte, yo digo, bueno, ¿cómo me puedo posicionar? Si yo, por ejemplo, digo el coleccionismo, ¿no? El coleccionismo existe en todos los países, Sí. arte hay en todos los países, y vos tenés que darle una identidad a tu colección y darle una visibilidad, si lo deseas, como es el caso mío, y agregar valor en el proceso del coleccionismo. Entonces, Está bien. yo me di cuenta que yo podía hacerme fuerte, podía crear una colección de valor cultural, no solamente económico, sino un valor cultural de peso internacional, dedicándome a algo que yo amo por otro lado, que es el arte latinoamericano. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, hay un proceso de decir, bueno, estoy creando algo que es muy bueno y que la gente lo va a apreciar. Yo digo, bueno, en vez de coleccionar solamente arte argentino, que es más limitado porque es un único país, entonces hay menor cantidad de artistas, aparte tiene una visibilidad más limitada que la suma de las visibilidades de Brasil, Totalmente. México, Totalmente. Cuba, Sí, sí. Argentina, Colombia, Chile, etcétera, etcétera. Entonces digo, no, ¿por qué no combinar el arte latinoamericano? Y vos fíjate que muy poca gente tiene una colección de arte latinoamericano, ¿entendés? Sí, claro. Una colección fuerte. Entonces, Malva nació con... Yo, yo no sabía que iba a construir un museo, que iba a ser un museo, Claro. pero cuando se dio la posibilidad de un terreno en una esquina, yo siendo desarrollador inmobiliario, no sabía que iba a aparecer un terreno, ni sabía que quería hacer un museo en ese momento. Yo había visualizado donar mi colección a mi muerte. Entonces vos fijate Sí. la oportunidad, la casualidad, viste, sus cosas. Entonces ahí digo, este terreno en esquina sobre avenida, muy bien ubicado, en la zona de museos, porque la localización de un museo es fundamental para tener público. Claro. Y la cantidad de público que va a un museo hace a la visibilidad y el impacto del proyecto. Totalmente. Entonces, yo lo pienso en estos términos, para que vos, digo, bueno, ¿qué visibilidad tiene? ¿Qué impacto va a tener? Y para que tenga impacto, visibilidad y agregue valor a la sociedad, vos tenés que sumar los atributos que te digo. Entonces Malva nació con una colección permanente, ya muy respetada. Claro.
claro. A nivel mundial, cuando vienen los directores de museos internacionales o regionales o nacionales, provinciales, y ven el porte de la colección permanente que tiene Malva, o sea, hace contrapeso a cualquier otra institución en el mundo. Totalmente. Entonces, si Malva no tuviera la colección permanente, bueno, hubiese tenido muy buena ubicación, un edificio que fue construido para museo, en forma funcional, pensado, también hubiera estado muy bueno el edificio, hubiera tenido un presupuesto y gente profesional, etcétera, pero sin la colección, Totalmente, ¿entendés? totalmente, sin la carta. En esta idea, en esta pregunta que yo te hacía de si la idea tiene un proceso, que vos decís que hay algo original en uno, que es el que ilumina o es el que le aporta como un palpitar a lo que uno va haciendo y uno va viendo cómo se siente haciendo eso. ¿En qué momento vos sentís que ese palpitar tuyo empezó con el arte, con la pintura? ¿En qué momento te sensibilizaste? ¿En qué momento te empezó a gustar? Porque cuando creas esto en el 2001, vos a esto ya le aportás más de 200 obras tuyas. Vos habías empezado muchísimo antes a cultivar esa idea tuya de apreciar el arte y rodearte de expresiones artísticas y tenerlas Sí, cerca. eso fue espontáneo, Ok. sin cero planificación de nada. O sea, yo si querés, por el corazón, por el amor al arte, entré a una galería de arte, no tenía ningún antecedente familiar, nada. O sea, Mira. me sensibilizó una obra, compré una obra. Así empezó, ese es el O origen. sea, no en cero, o sea, nada. Wow. Y aparte, eh, durante 15 años o parecido, compré mal arte. O sea, Está bien, está bien, está bien, está bien. no compraba bien, Sí, 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 sí. ¿entendés? Entonces, en el año 80 conozco a un amigo mío, Ricardo Esteves, eh, que él sí sabe de arte. Entonces, para hacerla corta, porque si no voy a estar 2 horas, pero entonces él me enseña a coleccionar, Claro. me enseña a lo que es buen arte o no. Entonces yo ahí, con eso, yo ya tenía una posición económica mejor en el 80 y el arte latinoamericano era muy barato. Entonces, con el criterio de comprar las mejores obras, no los autores, los mejores autores, las mejores obras de los mejores autores. Okay. Entonces, yo decido por mí mismo coleccionar arte latinoamericano. ¿Entendés? Entonces ahí yo empiezo a comprar piezas antológicas de metahistóricas de arte latinoamericano. Okay. ¿Entendés? Okay. Entonces, bueno, ahí ya empiezo yo con toda una estrategia de visibilidad y de ego, porque yo cada vez que compraba una obra aparecía yo, y aparte como compraba la mejor obra de un artista, pagaba precio máximo. Claro, claro. Pero la gente pensaba que yo pagaba caro. No sé, pagué caro o no, en realidad pagué regalado Comparado con lo que pasó comparado a lo que después, vale claro, claro, ahora, claro. digamos. Recién estaba en la otra sala viendo una obra y estaba con Ricardo justamente, y una obra de Remedios Varo que pagué $60.000, hoy vale $3 millones, ¿entendés? Que está en la sala acá de Malva, ¿entendés? Pero entonces yo agarraba por ahí, viajaba a Nueva York, los remates de arte latinoamericano eran mayo y noviembre, y claro, por ahí aparecía un Torre García que era metahistórico, entonces yo hacía precio máximo. Claro, claro, Pero por ahí claro. pagaba, salió $1.000.000 una Sí, obra sí, 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 sí. de composición simétrica universal de Torre García, pagué $3 millones por Frida Kahlo, que fue el récord de la pintura latinoamericana durante 7 años. Mira. Entonces, eso era ego, pero era una estrategia de darle visibilidad a una colección, Claro. ¿entendés? Entonces, antes que Malva Claro, naciera, porque todo eso era darle visibilidad solo con ese acto, no porque después había un Malva de donde se iba a no, mostrar. yo no sabía que iba a Claro. haber un Malva. Ujú. Entonces, cuando yo compro una obra, que es la mejor obra de la historia de Brasil, que Ricardo me dice, esa obra, comprala, que es una obra de una artista
que se llama Tarsila do Amaral, Ujú, ¿no es ujú, cierto? La obra se llama Vaporú del 28. ujú. Es la obra más importante, está en los libros de la primaria Wow. de los colegios, ¿no es cierto? Entonces yo compro esa obra y se produce un escándalo mediático en Brasil porque la obra Se iba a no Argentina, fue, claro, claro. no había sido vendida en Brasil, Mm, ¿entendés? mm. No te hago toda la historia Sí, sí, porque sí, era sí. muy largo. Entonces ahí me invitan a exhibir la colección Costantini Ujú, en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, en el de ujú, Río, después en el Bellas Artes de acá, fue en Montevideo. Yo le presté a Sanguinetti un Frida y un Torres, creo, durante 2 años se lo mira, presté al presidente de Uruguay, mira, ¿viste? mira, 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 mira. Pues yo no tenía dónde guardarlo, Obvio, entonces obvio, obvio. le llegaba la gente a su despacho y decía, ¿qué Ujú, hacía? Le preguntaban a Julio ujú. qué hacía con un Frida Kahlo en Montevideo. ¿Entendés? Oíme, y en la obra que vos elegís o en tu paladar artístico, ¿a vos te sensibiliza más el rescate de la historia o la apreciación estética de una colección o de una obra o de un artista? ¿O es una conjunción de las dos cosas? Bueno, yo he comprado obras que no me han gustado. Ok, mira, mira qué buen punto. O sea, yo he sido muy disciplinado, Claro. he sido buen alumno. Mm, Siempre yo escuché a los mayores y gente que sabe más que yo, soy disciplinado. Eh, También te va cambiando el gusto, ¿no? Por ahí cosas que no me gustaban, después me gustaron, ¿entendés? Pero, pero no, yo en relación a la obra de arte, yo compro la obra por el peso eh, artístico que tiene esa obra. claro, Y es claro, lo mismo claro. en todas las disciplinas. El artista importante es el artista innovador. O sea, Mm, es el artista que hace un nuevo camino ok, en el arte, está bueno. que tiene el conocimiento técnico, Mm, o a veces no tanto, que la obra se sostiene a sí claro, claro, mismo, claro. pero además está diciendo algo que otros no lo dijeron antes, ¿entendés? Y el modernismo, por ejemplo, es un arte innovador, en realidad Mm, todos los artes, el mm, Renacimiento, la perspectiva, hay un totalmente, montón la luz, todo eso, sí, sí, sí. de avances Ujú, que se van dando, ¿no ujú, es cierto? Y, y entonces las distintas épocas, los especialistas, etcétera, van descubriendo claro. el valor que determinados artistas agregan a la historia del arte. Pero eso Y es un, ahí des- estoy yo. es un descubrimiento histórico ese, porque en su momento cuando acontece por ahí Bo- pasa por alto, ¿no? sí, a veces sí, sí, por supuesto. O sea, en el momento saber que esa obra va a ser una obra histórica, o sea, muy difícil, muy poca Totalmente, gente lo tiene. totalmente. Lo que pasa es que por ahí, en los 80, 90, nosotros compramos obras del 20, del 30, del 40. Ujú, La colección es muy fuerte en el arte moderno latinoamericano. El ujú, arte moderno nace ponele con Le Demoiselle d'Avignon de Picasso, 1906, ujú, 1908, ujú. digamos, y muchos artistas latinoamericanos viajan en el exterior, se embeben de la característica modernistas, vuelven a su país, pero con su propia impronta e identidad de cada uno, hacen obras, no todos, muy pocos, Ujú. hacen grandes obras, y esas son las obras Qué que a mí me maravilloso. interesan comprar. Qué maravilloso. Hablas de innovación y no puedo no meterme un poquitito, aunque sea en el tema área beta. Área beta es un lugar, un ecosistema que estamos impulsando en el corazón de Nordelta. Eh, estamos, digo yo, ¿no? Por Se supuesto. está impulsando. Hay una comunidad muy interesada en que el proyecto florezca, se fortalezca y derrame, ¿no? La pregunta que tengo que hacerte, a mí me resulta bastante obvia. ¿Por qué se metieron en área beta? ¿Por qué Nordelta decide hacer un problema de ese nivel de complejidad con una conversación tan difícil de llevar adelante, convocando actores que hacen distintas cosas, que se los trata de meter en una conversación común para que
para que inventen juntos, ¿no? ¿Por qué Área Beta? ¿Por qué así acá? Bueno, hay distintas respuestas, ¿no? Pero una de ellas es, una de las cosas más sublimes es la creación, la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, área beta, en definitiva, si bien acá nosotros hablamos de forma genérica, aplicada al arte o al desarrollo inmobiliario, lo que fuere, lo que estamos intentando es crear un lugar físico, pero también un lugar entre personas, una energía de creación, de creatividad dentro de Nordelta, una comunidad, ¿no? Porque Nordelta no es solamente la sumatoria de barrios, o sea, no es un barrio. Nordelta es una comunidad y una comunidad abierta. Y nosotros en Área Beta lo que estamos formando precisamente es un vehículo para congregar, ¿no es cierto?, amalgamar, reunir personas de distintas edades, de distintas disciplinas, que estén precisamente creando, elaborando su propia historia, volcados en la tecnología principalmente, pero haciendo cruces con cualquier otra disciplina, ¿no es cierto? Por eso también la idea del auditorio, porque el auditorio es un elemento de reunión que vos podés programar, podés armar distintos módulos, podés invitar a líderes, podés hacer congresos. Entonces, que eso crea una energía de creatividad que también impulse, fomente, ¿no? También es algo que tiende al urbano, ¿no es cierto? Porque también nosotros, también es muy complejo. Nordelta Centro es muy complejo y difícil. Mucho más fácil hubiera sido hacer otro barrio, ya lo hubiéramos vendido, hubiéramos ganado mucho mayor dinero. Sin duda. ¿Entendés? Pero para nosotros, Julián está en mi memoria, que es el cofundador de Nordelta, para nosotros Nordelta es una ciudad-pueblo, que es contradictorio el nombre, pero también es ciudad y es comunidad, ¿no? Y es juntar a la gente, y eso es lo que intenta hacer y va a hacer Nordelta Centro, y dentro de eso el corazón es el área beta, ¿entendés? Bueno, también sabes que van a haber universidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un esfuerzo económico muy grande y también el esfuerzo de todas estas horas, y nos va a dar innumerables satisfacciones, ¿entendés? Vamos a llevar gente muy inteligente, pensante, ¿no es cierto? De los cuales tenemos mucho que aprender, y la comunidad nordelteña también, y la gente que venga de afuera, crear un lugar de destino, ¿entendés? Es fundamental. En las conversaciones que estamos teniendo con los rectores y con los principales responsables de las universidades, la invitación que les estamos haciendo es: vengan y creemos juntos. Y la verdad que hay muchas instituciones a las que las vamos a invitar a participar, y con las que algunas que ya nos han confirmado, y que ya hay alumnos ahí de esas instituciones, que al principio encuentran curiosa la invitación. ¿Qué quiere decir crear junto con otro actor que en realidad es mi competidor, ¿no? Es como, ¿y yo voy a compartir el mismo edificio? Te pregunta como diciendo, no te entendí bien la pregunta, ¿no? Es como, por eso te digo que es como una conversación muy rara, en la que conscientemente Nordelta se mete en una conversación rara, en un ofrecimiento distinto. Bueno, eso es lo lindo, lo que hablábamos antes, lo diferente, ¿no? Sí, totalmente. Lo único. ¿Qué actores imaginás en Área Beta, además de universidades? Bueno, emprendedores, Emprendedores. ¿no es cierto? Estudiantes, ¿no es cierto? Gente que, como decíamos, tiene sus propios proyectos, ¿no? Lo importante son las ideas propias que decíamos antes. O sea, mucha gente con ideas propias, con inquietudes, ¿no? Desde el laboratorio, lo experimental. De hecho, estamos hablando con
las empresas. Por eso, estamos haciendo un trabajo también con una empresa, que estamos haciendo una implementación a una escala reducida de IoT, de Internet de las Cosas. Estoy hablando con una empresa que ha desarrollado inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, para ver también cómo hace para meterse en el diálogo, ¿no? Como ella me dijo, se quiere acercar al fogón, quiere empezar. Claro. ¿Y qué fue lo que yo hice? Lo puse en contacto con las universidades que ya han comprometido participación ahí. Y le dije, habla con las universidades y nosotros somos una especie de DJ acá. Nosotros ponemos Claro, música, exacto. ustedes bailen la música que quieran, al ritmo que quieran y agárrense la mano todas las veces que quieran, que nosotros no lo vamos a impedir, al revés, lo alentamos. ¿Cómo te imaginás al final, así como Nordelta, como urbanización, en el momento que la iniciaron con Julián, vos te la imaginabas al final cómo iba a quedar, más o menos? ¿Te la imaginabas más o menos así, como está completándose hoy? El centro de Nordelta, con área beta como su corazón, ¿cómo te la imaginás terminado al centro? ¿Cómo va a lucir al Pujante. final? Yo creo que me lo imagino pujante. Pujante. Me imagino que los nordelteños, sobre todo, pero también los no, eh, van a querer estar ahí, van a querer ir, van a querer socializar. Los servicios de todo el Nordelta Centro van a querer estar, porque si no, o sea, vos estás en tu casa, está muy bien, en el jardín, etcétera, etcétera, pero ¿dónde vibra? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está el encuentro? En el O sea, el espacio hombre público, busca al claro, sí, hombre, sí, no sí, la sí, mujer, digamos, sí. ser humano al ser humano. Entonces, lo que tenemos que lograr es eso, que vibre, que haya actividad, que haya movimiento, que pasen cosas. Continuamente hay que también fomentar las actividades, ¿no? Totalmente. Bueno, Eduardo, 3 consejos finales que te pido, porque ya estamos cumpliendo con el tiempo que te habíamos pedido y agradeciéndote muchísimo también Al contrario. por este tiempo, esta conversación, por haber recorrido, aunque sea rápidamente, distintos momentos de tu vida y escucharte hablar apasionadamente es un placer, de verdad te digo, y es súper inspirador. Consejo final, te voy a pedir 3 consejos. El primero, para quienes tienen dudas sobre la Argentina en el largo plazo. ¿Qué consejo le darías a esa gente que duda de la Argentina en el largo plazo? Y te hago esta pregunta a vos porque te veo tan convencido de que Argentina sigue siendo una plataforma maravillosa para desarrollar proyectos, que hay un talento que no se agota, que se renueva permanentemente a pesar de que es maltratada, ¿no? Por la política maltrata a la Argentina más de lo que a uno le gustaría, y a pesar de eso la Argentina sigue siendo un país en donde inclusive vos te seguís proyectando, vos seguís pensando en tus cosas en la Argentina, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que duda de la Argentina en el largo plazo? Bueno, digamos, la duda o la incertidumbre es característica de la Argentina, ¿no? Lamentablemente eso yo lo tengo desde que soy chico, ¿no? O sea, desde que yo comencé, la Argentina siempre era un lío, ¿no es cierto? Pero creo que la Argentina no se desborda en el fondo, ¿no? Las instituciones son débiles, pero hay instituciones. Claro, No se puede hacer lo que uno quiera, digamos. No puede haber un autoritarismo. La gente, yo creo que vota bien. No dimos en el clavo. O sea, yo tengo 77 años, nunca viví una estabilidad, siempre a los tropezones, ¿no? Pero la gente, a través del voto, ha condenado el mal rumbo. Claro. Y seguimos como prueba y error, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina tiene grandes valores, lamentablemente muy segmentado, ¿no? O sea, hay un nivel educativo muy bueno segmentado y hay otro nivel educativo que no es bueno, ¿no? Y que es un problema. O sea, hay graves problemas de salud, de vivienda, de educación.
¿no es cierto? Hay muchos problemas, pero hay cosas de qué agarrarnos, digamos. No estamos condenados, es un país rico, que eso nos ha jugado en contra para Claro, mí, claro, y claro. también en el pasado. Pero bueno, tenemos recursos naturales, tenemos la economía del conocimiento, tenemos ahorro, lamentablemente no en la Argentina, porque es un Mm, mecanismo de defensa. ujú, eh, y bueno, hay que ser muy paciente en la mm, Argentina. Hay que tener mm, paciencia, se pueden hacer cosas. Bueno, ahora se ha votado por un sí, cambio. sí. Hay una discusión sana, ¿no es Ujú, cierto?, que ujú, antes no se daba, ¿no? Esa discusión es sana, es que tenemos que vivir con lo nuestro, claro, 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 ordenadamente. claro. Bueno, vamos a ver cómo respondemos ante Sí, 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 eso. sí, sí, sí. Sería una novedad, ¿no? Decidir vivir con Una lo gran nuestro. Una novedad, gran novedad, histórica, te diría. el autodisciplinarnos, ¿no? Finalmente, por las malas, ¿no? Bueno, por Porque supuesto. costó, claro. El segundo consejo es un consejo, ¿qué mensaje final o consejo le podrías dar a las universidades que están tratando de lidiar con esta época de cambio, de transformación, con un alumnado que hoy es más exigente o que está demasiado conectado en la tecnología, a esa universidad, algunas de las cuales son universidades con las que nosotros ya estamos trabajando en el proyecto Área Beta, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar o qué mensaje o qué? Bueno, yo no siendo un educador, Ujú, ujú, eh, y yo creo que ellos lo saben, o sea, me parece que la universidad tiene que ser abierta, flexible, tiene que ser moderna, contemporánea, tiene que absorber rápido, mm, eh, no tiene que ser tan normativa, ¿no claro, es cierto? claro. Mm, Ni rigurosa, ujú, tiene que ser más permeable, ¿no? ujú. Eh, Siempre dentro Por de supuesto, ciertos órdenes, por ¿no? supuesto, por Hay, supuesto. hay que hacer como un fine tuning, ¿no? Totalmente, pero en un momento en donde el entorno en el que se desenvuelven nuestras vidas cambia a la velocidad que cambia, ver en dónde es Y, que uno y- puede seguir esa carrera, ¿no? claro, y lo que vos decís, interactuar Sí, con sí. otras universidades, con Mm, empresas, mm. con otros países, universidades de otras latitudes, Vos sabés que eso es... moverlo al alumno, Sí, ¿no es cierto? sí. Porque yo veo universidades que son muy buenas, pero que como para ese segmento que Ujú, estamos hablando, porque ujú. igual la universidad es amplia, ¿no? Sí, sí, Pero hay un segmento que privilegiado, que los chicos están muy sí, cómodos sí, sí. y entonces que tienden a quedarse, ¿entendés? Ujú. Eh, con algunas universidades con las que hemos hablado a propósito de Área Beta, algunas universidades directamente te dicen, si vos estás hablando con la universidad tal, yo no quiero que sigamos esta conversación porque eso ellos o nosotros. Hay Claro, todavía alguna reminiscencia de esa forma de trabajo que, bueno, son formas que hay que romper, ¿no? Hoy me parece que uno se alía y se junta y si uno tiene el coraje y la lucidez como por decir, en este momento yo voy a soltar esta tradición que tengo y voy a probar cómo me va habiéndola soltado, ¿no? claro. Y el último mensaje es para los jóvenes. Para los jóvenes especialmente, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que no tienen propósito? Esos jóvenes que hoy andan, digamos, ocupando una vida, pero sin estar lanzados, sin estar... eh, Bueno, yo creo que tal vez eh, parte de ellos es la autoestima, ¿no? mm, mm, Me parece que uno se tiene que amar a sí mismo, mm, no con mm, soberbia, mm, se tiene que querer a sí mismo, encontrar sus capacidades y vivir de acuerdo a ellas. mm, Yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que dar a la vida y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. honrarla de alguna manera. Claro, Sí. honrar la vida ejerciendo nuestras facultades, nuestra Ujú, inteligencia, nuestra voluntad. La inteligencia y la voluntad es lo que nos distingue. Y en el ejercicio de ambos, encontrar nuestra identidad, ¿no? La mm, vida es muy rica, entonces tenemos que- que aprender a ver esa riqueza, ¿no? ujú, ujú, de la vida. El ser humano
tiene facultades que le permiten la creatividad que hablábamos, los proyectos, ¿no es cierto? Y entonces esa persona se va a sentir más feliz, ¿no? Con mayor autoestima, con mayores realizaciones, mayor proyección. La etapa que nos contaste por ahí del colegio tuyo y de la universidad tuvo un poco que ver con esto, ¿no? Con tu propio descubrimiento, con encontrarte. ¿no? Yo encuentro esa etapa de mi vida, por ejemplo, cuando yo tenía que elegir qué estudiar, y cuando leía filosofía o leía los primeros libros de economía, o lo que fuera, ese idealismo en la ciencia, amor por la ciencia, lo veo como un periodo lindísimo, muy lindo, el aprendizaje, ¿no? Sí. Un gran aprendiz. Para mí sos un gran aprendiz, un aprendiz que... Todos tenemos que serlo. Sí. Bueno, Eduardo, muy interesante. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya nos veremos en área beta. Ya creo que sí. Gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias.